Bueno, la cosa empieza así. En aquellos ayeres, en las épocas de secundaria, descubrí algo que con el pasar del tiempo me complicó demasiado la existencia. En ese entonces, en la bendita edad de la punzada, algo que yo no había notado porque en términos generales eh, me llevaba bien con mis compañeras de clase, tenía amigas, podía trabajar, podía convivir sin mayor problema. Normal, hasta que esa bendita edad de la punzada, esas hormonas, empiezan a hacer de las suyas. Y me doy cuenta que no tengo novia. Algo que hasta entonces, por ahí de iniciando el segundo grado de secundaria, pues no era relevante, o no era importante, o no era algo que estuviera en mi cabeza. Pero tarde o temprano iba a pasar. Y sí, sucedió. Y yo veía pues a mis cuates ahí, algunos batallando y otros ya viviendo las mieles de los noviazgos. Y entonces me percaté de algo. En ese sentido, para buscar entablar una relación de noviazgo, le tenía miedo a las mujeres. Irónico, contradictorio, complicado, difícil de creer. Yo no sé, no sé cómo llamarlo, pero era así. Yo le tenía miedo a las mujeres. Y creo que miedo me quedaba corto. Si era así, un pánico, fobia, me quedaba petrificado. Pero yo no entendía porque en plan de trabajar, en plan de estudiar, en plan de exponer, de un trabajo escolar, de visitas a museos, de convivir entre cuates, o sea, tenía amigas. El gran problema era buscar una relación ya de noviazgo. Y ahí se fregó la cosa feo, gacho. Hubo por ahí no más de 3 chicas, yo creo, que entonces llamaban mi atención. Y 2 de ellas en el mismo grupo, en el mismo salón, y una en otro grupo. Y ya, yo no tenía en el radar a nadie más. Por azares del destino, y bueno, no tanto por azares del destino, bueno, a través de los cuates le hablaba a las 3. Y pero cuando dije alguna de ellas, porque no hay más, no me llaman la atención ninguna otra, la cosa se complicó y mi vida empezó a fastidiarse. No podía. Y imagínense esa edad en las épocas de la secundaria, pues hay que andarse con cuidado. No es como que lo andes contando, ¿no? O andes pidiendo consejo, o pues te conviertes en la burla, ¿no? En el blanco de bullying. Y pues eso me ponía en un peor predicamento, ¿no? En un dilema más complicado. Y por supuesto empieza la presión de los cuates y empiezan las bromas y empieza esto y no tienes novia y cuándo te le vas a declarar, a quién te le vas a declarar, te va a decir que sí, te va a decir que no, incluso las amigas. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué onda? Te la echamos a andar, investigamos, vemos qué le gusta, si tú le gustas. Y yo sin reaccionar. Bueno, Bianca
había sido novia de dos de mis amigos. Bianca es una cuarta niña que nunca estuvo en el radar. De la familia con la que más conviví, pues un primo menor que yo y un tío mayor que yo. Y era el tío sobre todo pues mi referente en cuanto a temas de chicas. Y él decía que no era de cuates y que no era correcto pues meterse con las chavas de tus amigos, ni aunque fueran ya exnovias. Por eso es que Bianca nunca, además, comparada con las otras tres, en ese entonces, ahora yo no lo sé, pues no era tan bonita, o a mí no se me hacía tan bonita. La conocía y la conocía bastante bien, pues, porque, insisto, había sido ya novia de dos de mis amigos. Ellos sí no respetaban ese código, ¿no? Si había chance, pues está bien, y no perdían la oportunidad. De a poco empezó a convivir más, a hablar más, pues porque ya no era novia de ninguno de mis amigos, pero se seguían hablando, ¿no? Como que raro, y más en secundaria y más en las épocas que me tocó a mí, no salieron de pleito y no se dejaron de hablar y seguían comportándose como amigos. Quizás cosas hayan cambiado, yo no lo percibía, pero pues seguíamos conviviendo y ellas seguían conviviendo con sus dos ex, ¿no? Amigos como siempre. Y pues en ese círculo de amigos estaba yo y pues platicábamos, ya no la traía en el radar. Y como yo no reaccionaba con ninguna de las otras tres chicas, las que realmente me interesaban, por supuesto que había una que más, de pronto, un buen día, ella se me declaró, Bianca. Y de la nada, de súbito, sin decir agua va, no llegó sola, llegó con un grupo de amigas que guardaron 2 o 3 pasos de distancia, me agarraron solo, me agarraron bien desprevenido y, obvio, pues no supe cómo reaccionar. Creo que me quedé sin palabras, me quedé petrificado, me quedé afónico, no me lo esperaba, y menos de ella. Pero, pues pasó. Y como yo no reaccionaba, recuerdo que ella se acercó y me abrazó, y casi al oído, casi recargada en el hombro, dijo, entonces sí. Y yo seguía sin pronunciar ni una sola palabra, y lo dio por hecho. Y se separó de ese abrazo, me tomó de la mano y le dijo a sus amigas, ya tengo novio, ya somos novios. Y bendita suerte, pues se termina el receso. No sé dónde diablos se escondieron mis cuates. Es más, ya ni recuerdo por qué es que estaba yo solo. Pero ya estábamos próximos a que se terminara el receso y a regresar a clases, y eso me salvó. Me dio oportunidad de empezar a asimilar lo que había estado pasando. Cada quien regresó, porque ella era también de otro grupo, de otro salón. Y ya no nos vimos. Y creo que yo me escondí, evité encontrármela en la salida. Pero al día siguiente eso a ella no le preocupó, no fue así como, ¿qué pasó? Ya somos novios y no nos vimos a la salida y no nos despedimos y no caminamos un tramo juntos. No, pues, para ella así como, pues sí, ya cada quien se fue. Pero ella era la que me buscaba entre clases y llegaba al salón
pues mis cuates se dieron cuenta y preguntaban, oye, ¿qué onda? Y ella fue la que dijo, no, pues es que ya somos novios. Ayer, nos dijimos que sí, y en mi cabeza nos dijimos, yo sigo sin decir nada, y tú fuiste la que se me declaró, pensaba yo, pero ella, no sé, pues más experiencia, supongo yo que, o improvisó bien, pues salvó el día diciendo, nos dimos el sí, y ya. Uno de mis amigos, su más reciente exnovio, me felicitó y me dijo, qué chido. No, pues disfruta y, pues la chica está bonita y un cuerpazo y ahí hay buenos fajes y además a ella le gusta y ya saben, cosas de pubertos de secundaria. Y estaban bien emocionados mis cuates porque ya tenía novia y además era pues esta chica que tenía fama de ser muy noviera, de ser rompecorazones. Y pues sí, tenía lo suyo. Físicamente, su silueta era extremadamente atractiva, pero había algo en ella, en su rostro, que no me terminaba de convencer. Y fue un noviazgo muy corto, fue un noviazgo muy, muy accidentado, raro. Solo medio nos dimos un beso en alguna ocasión, no hubo faje. Nuestra primera y única pelea fue el pretexto para mí para cortar con ella. Creo que ella se la pasó llorando como 3 días, no sé, la verdad. Mientras que con sus novios anteriores, incluyendo a mi par de amigos, sí eran unos fajes monumentales y fagocitaban, ¿no? Con sus bocas, esos besos exuberantes, por decirlo de alguna manera, que suelen darse en la secundaria. Conmigo no. Pues yo seguía en shock. Creo que duramos como 3 semanas, si acaso 2 semanas y un día, algo así. No salimos a ningún lado. Nos fuimos juntos, no sé, algún tramo de regreso a las respectivas casas 2 veces quizás. Pero supuestamente quedó muy sentida de que hayamos cortado. Bueno, no cortamos, yo la corté. Y yo creo que ese sí cuenta como mi primer gran fracaso en el ámbito amoroso. Cuesta cara la experiencia, dice por ahí un fragmento de canción. Pero la vida es así. Y yo viví esa novatez de forma rara, accidentada, por decirlo de alguna manera. Y no me dejó mucha experiencia o prácticamente nada. Ni siquiera aprendí a besar con ella y tuve ahí la oportunidad. No la toqué. Pero no quería estar con ella. Y sí fue un fracaso. Porque, ¿qué más daba? La chica era divertida, buena onda. ¿Ves? Como que todavía no teníamos eso de, ay, anda de chavo en chavo y es bien noviera y... O sea, al menos específicamente en mi caso, en esa época, con ese círculo de amigos, pues no era algo que nos causara conflictos o aberración o no sé, ¿no? Como que no importaba, pues era como un poco vivir el momento, ¿no? Y
Y como una buena experiencia, la chica valía la pena y era cariñosa, romántica, era tierna, pero no, dos cosas. La principal, pues pudo más mi miedo mm, a quedar avergonzado, a quizás que se burlara porque ni siquiera sabía besar, no tenía experiencia de noviazgo, no sé, miedo, miedo a muchas cosas. Pero también de las otras tres, una, y esa es otra historia. Una historia de 7 años, 7 benditos años. Pero ahí está, mi primer fracaso amoroso, de varios que les iré contando antes de cambiar a otro tipo de fracasos. De pronto así es la vida. Hasta la próxima.